de hacerlo ¿cómo? De la mejor manera, ¿no es cierto? Y desde que son pequeñitos hasta que son grandes, tratamos de corregir los errores que nosotros vamos viendo que aparecen en ellos, porque, obvio, somos seres humanos y nos equivocamos muchas veces. Muchas veces nos equivocamos porque somos tercos, porque somos duros de entendimiento, somos rebeldes, ¿sí? La naturaleza humana es rebelde. Y así como nosotros como padres amamos a nuestros hijos y cuando vemos un error en ellos queremos corregirlo, y si el niño es un poco rebelde, si el adolescente o el joven es un poco rebelde, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí nomás? ¿Qué hacemos sobre todo las madres? Tratamos de corregir, acá me hacen así. Bueno, la palabra de Dios dice que debemos hacerlo con vara, ¿no es cierto? Corregir. La palabra de Dios también nos dice que el padre que ama a su hijo, lo corrige, ¿sí? Entonces, es una condición que debe darse. Si nosotros amamos a nuestros hijos, no vamos a querer que ellos caminen torcidos o caminen por veredas o sendas equivocadas. Es por eso que al amarlos, los corregimos. ¿Produce dolor en el hijo? Sí. ¿Produce dolor en nosotros? Sí. Porque no nos sentimos felices de corregir, ¿sí? Y nuestros hijos también a veces sufren cuando los corregimos. Pero el hijo rebelde, a pesar de ser corregido muchas veces, sigue cometiendo los mismos errores porque es rebelde y por lo tanto va a tener consecuencias de esa rebeldía. El ser humano que comete errores va a recibir consecuencias en su propia vida de todos esos errores cometidos. Por eso lo ideal sería que aprendamos y que si cometemos un error, nos volvamos de ese error y hagamos bien la tarea, hagamos bien las cosas y caminemos como es debido, ¿sí? Cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, que es nuestro creador, pero que es nuestro papá, quiere que sus hijos caminemos en rectitud y integridad. Cuanto más Él quiere vernos a nosotros como hijos de Él, crecer una vez que Él nos llama a ser sus hijos y venimos al camino del Señor. Él nos quiere ver crecer, Él quiere ver cómo nosotros vamos siendo transformados por Él a través del conocimiento de su palabra, su verdad, ¿sí? Cuando el Hijo de Dios comienza a leer la palabra de Dios, comienza a obedecerla, comienza no solamente a oírla, sino a aplicarla en su vida para que verdaderamente se vean los cambios, se vean los frutos, se vea el crecimiento de ese hijo. Y Dios seguramente se complace, ¿sí?, de cada uno de nosotros cuando nosotros somos hijos que aprendemos de la palabra, pero aprendemos a oírla y a obedecerla. Dios quiere que nosotros seamos oidores, pero también hacedores. ¿Qué pasa cuando como hijos de Dios no obedecemos los preceptos? Cuando no obedecemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Dios se complace? No, Dios no se complace. ¿Y tenemos consecuencias de nuestros errores? Claro que vamos también a sufrir las consecuencias de los errores. Ninguna persona puede esperar que si camina torcido en el camino de Dios, en la tierra sufra consecuencias. No podemos esperar vivir en la tierra sin consecuencias de parte de Dios por causa de nuestros errores. Y cuanto más aquellos que al no obedecer van a sufrir las consecuencias de la condenación eterna, todavía más grave es, ¿no es cierto? Es por eso que Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra, pero que también la pongamos en práctica. Amén. En el pasado nosotros vemos a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios había recibido mandatos, había recibido mandamientos de parte de Dios, pero sin embargo el pueblo de Dios no quería obedecerlos. ¿Y cuántas veces torcieron su rumbo, torcieron su camino? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios recibían un consejo, recibían un mandamiento, pero no obedecían y hacían lo que a ellos les parecía? ¿Y qué pasaba con este pueblo? Dios llegó a decir que era un pueblo duro de cerviz.
un pueblo duro de entendimiento, un pueblo duro, que sin embargo Dios con tanto amor los rescató, los perdonó una y otra vez, una y otra vez. Dios le daba la oportunidad a su pueblo de corregirse. Cuando el pueblo de Dios se corregía, el Señor los favorecía. Pero cuando el pueblo de Dios lamentablemente no permanecía firme en esa decisión, en esa determinación de obediencia, sino que de vuelta volvían a caer una y otra vez en pecado. Y Dios es como que estaba cansado. El profeta Moisés, el profeta Samuel eran enviados de parte de Dios a hablar con el pueblo para que se corrigieran por un tiempo y luego volvían de nuevo al pecado. Dios utilizó la vida de muchos profetas a lo largo de la historia humana. Utilizó la vida de muchos profetas y sigue utilizando la vida de sus profetas para hablarle a su pueblo. Porque el Señor una y otra vez dice que se arrepientan de sus pecados y de sus malos caminos. Pero seguimos siendo tan duros como pueblo de Dios. Y hablo en general, no hablo de los que estamos aquí. Porque todos somos obedientes aquí. Amén. En general, el pueblo de Dios sigue siendo duro de servir y no quiere obedecer al Señor. La mayoría quiere seguir su propio camino, su propia idea, de su propia mentalidad. En este tiempo, también el Señor había enviado un profeta llamado Jeremías. Este profeta, como vamos a leer ahora, había sido escogido por Dios para hablarle una vez más a su pueblo, para advertirle una vez más que se vuelvan de sus malos caminos. Y Dios dictó una sentencia. Dijo que si no lo hacían, el castigo iba a ser el exilio. Era alejarlos de su tierra. Era alejarlos y sacarlos a otra tierra que no era la de ellos. Y al alejarlos, el pueblo iba a sufrir. Imagínate vos si estás en un lugar donde vos naciste, donde vos creciste, donde tenés todo, donde te sentís cómodo, donde tenés tu vida, donde tenés tu familia, tus amigos y todo lo que vos anhelás, y de repente vengan y te desprendan de tu lugar, te saquen de tu casa y te lleven a un lugar que no te gusta, a un lugar desconocido, a un lugar donde tampoco nadie te ama. Y sobre todo a un lugar donde te hacen esclavo. ¿Cómo estarías? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías terrible, ¿no es cierto? Bueno, este pueblo de Judá, lamentablemente no estaba obedeciendo a Dios. Y él manda al profeta Jeremías para advertirles lo que les iba a pasar. Dios nos advierte una y otra vez porque nos ama. Y Dios nos advierte antes de que Él proceda con juicio sobre nosotros para que nosotros no caigamos en el juicio de Dios. Pero somos duros como esos niñitos que quieren igual meter los dedos en el enchufe y que se le agarre la corriente. Porque somos duros. Y vamos a leer lo que dice acá en Jeremías, capítulo 15. Yo después te animo a que leas todo el capítulo en tu casa. Capítulo 15, versículo 15. Jeremías le dice: tú lo sabes, oh Dios, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Dios había escogido al profeta Jeremías para hablar como vocero al pueblo, pero el pueblo no le escuchaba. El pueblo, al contrario, el pueblo comenzó a enojarse contra Jeremías y era tanto el enojo que tenían que querían matarlo. El pueblo odiaba a Jeremías porque a la mayoría de los seres humanos no nos gusta que nos digan qué es lo que estamos haciendo mal. Este pueblo tampoco quería que Jeremías viniera y les dijera: arrepiéntanse, ustedes están haciendo esto mal y Dios les manda a decir tal cosa. Pero el pueblo ya no lo quería escuchar. Por lo tanto, la sentencia de Dios para el pueblo de Judá era el exilio. Y aunque Jeremías clamaba y lloraba y sufría porque él sabía el destino que le esperaba al pueblo de Judá, porque Dios se lo había revelado, y él lloraba por ese pueblo, clamaba noche y día a Dios, pero sin embargo llegó un momento que Dios dijo: me cansé. Ni así viniera el profeta, ni así viniera Moisés, ni así viniera Samuel, los dos juntos, y se pararen enfrente de mí, me pidieran, intercedieran por este pueblo, yo no voy a cambiar lo que ya decidí, que es exiliarlos, es enviarlos lejos, que vayan y sufran por causa de su rebeldía, por causa de sus rebeliones. Dios ya estaba dispuesto emitió ese juicio y ya estaba dispuesto a castigar de esa manera al pueblo. Entonces no le servía de nada al profeta Jeremías seguirle pidiendo a Dios, seguir clamándole a Dios por un pueblo duro de entendimiento. Por lo tanto, acá en la palabra nosotros podemos ver que muchas veces Dios no va a responder nuestro clamor por el pueblo. Cuando nosotros clamamos, ¿cuántas veces por personas del pueblo de Dios? Y lamentablemente con dolor, porque inclusive hoy pasa, el Señor nos dice basta. El Señor nos dice basta. Basta de pedir por tal, basta de pedir por aquel. Porque Dios no quiere obligar a nadie a que le amemos. Dios quiere que le amemos voluntariamente. Dios quiere que le sirvamos voluntariamente. Dios quiere que nos entreguemos a Él y que nuestros caminos cambien verdaderamente por amor a su nombre. Porque la obediencia a Dios que nosotros como pueblo de Dios le debemos a Dios debe ser una obediencia no por miedo, sino una obediencia por amor a su nombre. Así como Él nos ama a cada uno de nosotros. Entonces Dios, aunque amaba al pueblo de Judá, aunque amaba a su pueblo, Él no iba a evitar el castigo, que era el exilio en ese momento. Jeremías lloraba y clamaba, pero Dios ya le había advertido y le había dicho, no era porque Dios no tenía misericordia, sino que Él no nos va a obligar, y Él no iba a obligar a su pueblo a que anden por un camino que ellos no querían. Querían seguir detrás de la idolatría, querían seguir detrás de los Baales, querían seguir rindiendo culto a Será, querían seguir en sus propios caminos torcidos, con sus delitos y pecados. Entonces Dios dice, déjalos, pero esto es lo que les va a suceder. Si nosotros como padres, como madres, tenemos un hijo y viene nuestro hijo muy pancho un día y nos dice, mira mamá, mira qué lindo, mira, comencé a fumar marihuana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a aplaudir? ¿Nos vamos a poner contentos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de corregir esa situación. Vamos a tomar todo lo que sea necesario, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que nuestro hijo salga de eso o no. Lamentablemente hay muchos padres que no lo hacen y dejan que sus hijos se pierdan.
Pero nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible que esté en nuestras manos para que nuestro hijo se salga del error. Porque si no, ese error va a traer consecuencia tras consecuencia, dolor tras dolor, llanto tras llanto, amargura tras amargura. Es por eso que es necesaria la corrección. Y si nosotros corregimos a un niño desde pequeño, vamos a poder tener buenos resultados en el futuro. Pero ¿qué pasa si nosotros no los corregimos? Si no los corregimos y dejamos que ellos hagan lo que quieran, sin castigo. Otro defecto que como seres humanos tenemos es que muchas veces cuando son niños le prometemos al niño un castigo por alguna mala conducta y después no cumplimos. Entonces hay niños que crecen diciendo, no, pero mi mamá dijo que me iba a dar una paliza si hago tal cosa. Pero como no me corrigió, bueno, voy a seguir haciéndolo. Por eso es que como padres y como madres, nosotros los niños, cuando nosotros le decimos, esto te va a pasar si no obedeces, esto va a suceder si no obedeces, y que el niño aprenda para que sea responsable también. Amén. El Señor muchas veces advirtió, pero este pueblo era rebelde, así como somos muchos de nosotros a veces. El juicio de Dios, iglesia, es inevitable contra aquellos que no quieren obedecer su palabra, contra aquellos que no quieren obedecer sus mandamientos. Jeremías, como vocero de Dios, tenía una gran responsabilidad. Era un gran peso la responsabilidad que Dios le había asignado. Dios le asignó la tarea de ser un profeta, de advertir, la tarea de dar profecía, de predicar al pueblo, una dura tarea. Las personas o el pueblo mismo quizás a veces ven fácil la condición de nosotros como voceros de Dios y piensan que es fácil o que es simple venir y advertirle al pueblo, esto no hagas porque esto te manda a decir Dios. Esto hace porque sí, esto es bueno que lo hagas. Advertir al pueblo, predicar la palabra de Dios no es fácil. No es fácil porque es una carga que nosotros tenemos que llevar en nuestros hombros. Y si bien el Señor dice que Él nos ayuda a llevar esa carga porque va a ser ligera con Él, pero sin embargo no deja de ser un peso que nosotros tenemos como voceros de Dios. Porque en primer lugar el peso está en nosotros mismos, que debemos cuidar nuestra vida. Debemos cuidar nuestro testimonio, debemos cuidar lo que somos, quiénes somos, para poder recién aplicar lo que Dios nos da hacia el pueblo. Es mucha responsabilidad. Cuando el Señor nos juzgue, nos va a juzgar por cada uno de ustedes. Hay muchos dentro del pueblo de Dios, y les vuelvo a repetir, no hablo de este pueblo, hablo en general. Hay muchos entre el pueblo de Dios que se animan a desobedecer lo que Dios dice a través de sus voceros y osan muchas veces cometer un doble pecado porque no quieren obedecer y encima le dicen a otro hermano, no hagas eso que te dijo el pastor, no hagas eso que te dijo la pastora, ellos están equivocados, no lo hagas. Y eso es terrible porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, a los que Dios ha puesto para que guiemos a la congregación. Por más dones que ustedes tengan como pueblo de Dios, no tienen la misma responsabilidad y no tienen la misma carga que tenemos nosotros. Por lo tanto, nunca cometan el error de decirle a otro, no hagas lo que te están diciendo desde el púlpito, porque vas a caer en las manos del Dios vivo. Amén. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Nosotros como voceros de Dios tenemos una asignación. Y la asignación nuestra es hacer volver del error al pueblo de Dios. El profeta Jeremías tenía que advertir al pueblo de Judá para que el pueblo de Judá se convirtiera de sus malos caminos y volviera a su Dios. Pero ellos no quisieron.
Nuestra tarea hoy es advertirle al pueblo, es enseñarle al pueblo, es corregir al pueblo, es exhortar al pueblo para que el pueblo también tenga la oportunidad de saber qué es lo que está mal en su vida, por qué está caminando mal, si está torcido, si está para el otro lado. Es nuestra responsabilidad como voceros de Dios de hablarles de lo que dice la palabra de Dios, para hacerlos volver del error en su vida, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. No solamente los de afuera, sino que también de adentro. Porque muchas veces pensamos que porque estamos dentro de la iglesia ya no nos vamos a perder, porque ya Cristo murió en la cruz y nos salvó. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Pero ¿estamos seguros que todos los que estamos adentro verdaderamente somos salvos? Esa es la pregunta. ¿Estás seguro de tu salvación? Porque si verdaderamente eres salvo, por lo tanto tu vida tiene que cambiar. De lo contrario, no estás produciendo los frutos de una persona salva para que puedas decir, sí, soy salvo y voy a entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que hacer volver del error al pueblo. Hoy en día muchos deciden no oír, no toman en cuenta lo que Dios ordena. Muchos no se quieren corregir de sus malos caminos, siguen avanzando en un camino que lo único que va a pasar es que ese camino los va a llevar al exilio. ¿Y cuál sería el exilio para el pueblo de hoy? Sería alejados de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Nuestra condición de pecadores nos aleja de Dios. Cristo vino a rescatar nuestras vidas, pero nosotros no podemos pisotear la sangre de Jesús una y otra vez, sino que tenemos que convertirnos verdaderamente, reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque a Él le costó el sacrificio. Por lo tanto, nuestra vida tiene que cambiar de verdad. De lo contrario, nos va a llevar nuestro camino solamente al exilio, lejos de Dios. Y aunque el pueblo de Judá también había decidido no oír, no obedecer, Jeremías seguía hablándole, pero llegó un momento que hasta Jeremías cometió un pecado, cometió un error. Y es el mismo error que nosotros como voceros de Dios podríamos llegar a cometer si no estamos atentos a la palabra de Dios. El error que cometió Jeremías fue que comenzó por causa del sufrimiento del pueblo. Él comenzó a sufrir también, porque obvio, él sabía que lo odiaban. Él sabía que nadie quería saber nada de él. Él sabía que nadie quería escucharlo. Quizás las cosas que le dirían ahí, en vivo y en directo a Jeremías. Entonces él empezó a sentir la carga cada vez más pesada. ¿Cuántas veces nosotros como voceros de Dios llegamos tiempos donde también sentimos en oportunidades la carga del pueblo, la carga pesada? La carga pesada. Y al igual que Jeremías decimos, pero Señor, ¿tengo que seguir haciendo esta tarea? Jeremías hasta llegó a decirle a Dios, pero ¿para qué nací? ¿Por qué mejor no morí en vez de haber nacido? Llegó a decirle eso a Dios porque era tanta la carga que tenía, la frustración que sentía en su corazón, porque Jeremías era un profeta de Dios, pero era un ser humano con emociones como nosotros. Muchas veces el pueblo nos mira a nosotros los voceros de Dios como, pero qué fuerte que es esa persona. Pero que, mira, parece fuerte esa persona, parece que nada la hace caer a esa persona, parece que nada la hace tambalear a esa persona. Parece, a mí me han llegado a decir, es la mujer de hielo, que no tiene sentimientos. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que nosotros no lloramos en la soledad? ¿Creen que nosotros muchas veces pasamos horas sin dormir y oramos por el pueblo de Dios porque queremos ver vidas transformadas? ¿Porque queremos ver un pueblo rendido a los pies de Cristo? ¿Un pueblo que reconozca la verdad? Un pueblo que no se desvíe, un pueblo que no se salga, un pueblo que diga yo voy a permanecer aquí y no me voy a mover porque es aquí donde el Señor me llamó. Claro que sufrimos, claro que nos duele. Claro que nos duele cuando sabemos que otros hablan
injusticia sobre nosotros. Claro que nos duele cuando otros nos injurian, cuando otros dicen toda clase de males contra nosotros. Pero nosotros seguimos amando a Dios y seguimos amando al pueblo que Dios nos puso en nuestras manos. Jeremías amaba a su pueblo y también amaba a Dios, pero la carga, el peso era tan grande que él sucumbió. Sus emociones sucumbieron dentro de él. Y él cometió ese pecado de estar arrepentido de la tarea que tenía que hacer. Ese peso que muchas veces nosotros como voceros de Dios podemos llegar a tener, nos puede hacer caer en el error de querer abandonar la tarea, de querer renunciar a la asignación que Dios nos ha encomendado. Y si Dios me llamó a profetizar, tengo que profetizar. Si Dios me llamó a guiar, tengo que guiar. Si Dios me llamó a pastorear, tengo que pastorear. Si Dios me llamó a aconsejar, tengo que aconsejar. Si Dios me llamó a exhortar, tengo que exhortar. Aunque a mí misma me duela, aunque a nosotros como voceros muchas veces nos queramos escapar de la asignación. Porque cuántas veces el Señor nos dice, dile esto. Y sabemos que eso le va a partir a la persona en dos. Justamente una de las hermanas nuevas que viene aquí, Viviana, el martes contó ese pequeño testimonio. Cuando ella escuchó las palabras que salían de mi boca ese día que la ministré, no fueron palabras mías, fueron palabras de Dios. Y ella misma lo reconoció. Me partió esa palabra en mi corazón. Me derrumbó adentro. Me partió al medio en mi corazón. Porque es así cuando viene la palabra de Dios. Por eso dice esa espada de doble filo. Y eso que produce en vos, ese efecto que produce en vos la palabra de un vocero de Dios, muchas veces te va a doler y te va a partir adentro. Como muchas veces también un vocero ha hablado hacia mí y me ha partido adentro. Porque es algo que Dios quiere cambiar en tu vida. Es algo que Dios está trabajando en tu corazón. Es por eso que te tiene que partir al medio. Porque tienes que ver si hay pecado en tu corazón, si te tienes que corregir de algo. Por eso es que duele y traspasa. Y Dios lo hace por amor, porque no quiere que te pierdas. Entonces Jeremías también sufrió todo eso. Él sabía que lo odiaban. Y él hubiera preferido no decirle más nada al pueblo. Inclusive luego cuando fueron llevados al exilio, él mismo fue encarcelado, le pusieron los cepos y ahí mismo se lamentaba y lloraba por su condición. Mejor no me hubieras hecho profeta. Mejor no me hubieras dado esta tarea. Mejor me hubiera dado otra cosa Dios para hacer. O mejor me quedaba cómodo en mi casa y me dedicaba solamente a mi familia. Me dedicaba solamente a cocinar y a limpiar mi casa y listo. Sería fácil, ¿no? Sería fácil. Pero cuando Dios escoge, no hay vuelta. No hay vuelta. Jeremías pecó a través de sus emociones porque se sentía hasta decepcionado de Dios. Quizás sentía que Dios no lo estaba respaldando. ¿Por qué Dios me mandás a decirle todo esto al pueblo y el pueblo no quiere oír? El pueblo me detesta, el pueblo me odia. ¿Por qué me mandás, Señor? Él se sentía decepcionado hasta de Dios. Y él sabía que él no podía torcer la palabra. Él tenía que decir lo que Dios le había dicho que diga. Podríamos cometer nosotros en este tiempo, los voceros de Dios, podríamos cometer el pecado de que guiados por nuestras propias emociones y de sentir, pero me van a odiar si digo esto, mejor no lo voy a decir, voy a torcer la palabra. Lo que viene de parte de Dios lo voy a cambiar y voy a decir algo bonito, o lo voy a decir de otra forma que suene más liviano. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces Dios no nos manda a ser livianos. A mí me ha tocado dar palabra dura a personas, inclusive a personas que hoy no están aquí. Y muchos dirán, por culpa de la pastora no está esa persona. ¿Cómo Dios permite que esa persona se pierda?
la persona se pierde porque elige perderse. La persona se pierde porque elige perderse. Porque cuando viene palabra de Dios, no es palabra de uno. Nosotros no podemos suavizar el mensaje. Jamás vamos a faltar el respeto, porque todo es dicho con respeto y con amor. Pero Dios es duro con respeto y con amor. Y nosotros como voceros de Dios también debemos ser duros con respeto y con amor. Es la única manera. Se trata de decir la verdad, se trata de hablar la verdad de Dios, la verdad de la palabra, no mi verdad, sino la verdad de Dios, la verdad de la palabra. Jeremías sufrió escarnio por entregar un mensaje de juicio a Judá. Se sentía tan mal, tan frustrado, tan triste, tan decepcionado, diciéndole a Dios, yo no me merezco esto, Dios. Acá lo acabamos de leer, en otras palabras, está diciendo, acuérdate de mí, Señor, yo no he hecho nada malo. Yo comí tu palabra, para mí tu palabra fue gozo, fue alegría en mi corazón, porque tú me llamaste, me escogiste. Yo no me senté en compañía de gente burlona, no hice esto, no hice nada malo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Quizás cuántas veces el pastor Alexis, cuántas veces yo misma habremos dicho lo mismo a Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué me tratan así, Señor? Si lo único que he hecho es decir lo correcto, es hacer lo correcto delante tuyo, Señor. Pero sin embargo es así el trabajo del vocero, iglesia. Y esta palabra es para los que somos voceros del mensaje. Porque el Señor quiere que nosotros no nos desviemos. Quiere que nosotros, por causa de nuestras emociones, nos desviemos lo que el Señor nos asignó a hacer. Porque corremos el riesgo de que estemos así, con nuestras emociones ahí, a flor de piel, sintiendo que no es justo lo que nos pasa y cometer el error de torcer la palabra para suavizarla, suavizándola para que no se nos vaya gente de la iglesia, suavizándola para que no le caiga mal a tal, suavizando la palabra para que no tengamos personas que nos odien, sino personas que nos amen, porque siempre estamos abrazándolos, porque siempre vamos a estarle diciendo cosas bonitas. ¿Cuántas veces en otras iglesias la gente solamente les dice cosas bonitas? Pero vemos estados de personas que van derecho al infierno. ¿Y por qué? Porque no han sido corregidos, porque no han sido exhortados, porque no han sido encaminados en la senda correcta y siguen con sus vidas en delitos y pecados, sin corrección alguna. Pero son amigos del pastor, son amigos de la pastora, son apoyados, comen juntos, pero su camino es camino de perdición. Entonces, ¿es lindo eso? No, pero vamos a tal lugar porque ahí nos van a tratar bien. Muchas veces pasa eso, iglesia. Nosotros como voceros de Dios, claro que debemos alentar al pueblo, pero el aliento que nosotros debemos darles a ustedes es persevera. Persevera en la palabra, persevera, porque como dice el dicho, el que nada hace, nada teme, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos el bien, ¿por qué vamos a temer el castigo? Por lo tanto, es fácil. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, así de simple. Sé que cuesta en muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida, pero debemos hacerlo, como dije al principio, por amor a Dios. Jeremías sentía que hubiera sido mejor no haber nacido por sentir esa carga demasiado pesada, esa carga de profetizar. Solo aquellos que tenemos esta carga igual entendemos
lo que había vivido el profeta Jeremías y podemos entender lo que vive un profeta de Dios. Servir al Señor trae mucho peso y muchas veces dolor. También trae soledad, porque en realidad somos personas solitarias. Aunque ustedes nos vean quizás con muchos amigos o rodeados de muchas personas, somos personas que vivimos en soledad, porque esa es la realidad. Porque son contados con los dedos de una mano cuántas son las personas que saben cómo yo me siento cada día, que saben cómo el siervo se siente cada día. Y muchas veces nadie sabe cómo nos sentimos. Es raro que alguien un día nos diga, ¿cómo está, pastora? ¿Cómo está, pastor? Pero ese cómo está genuino, no ese cómo está por decir cómo está, un saludo, sino verdaderamente, ¿cómo está? ¿Quiere que ore por usted? ¿Quiere que le alivie la carga hoy? Es poco. La mayoría sufrimos en realidad de una soledad, que sabemos que no estamos solos porque estamos con el Señor y sabemos que Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza, es nuestro escudo. Si no, no podríamos resistir, si no, no podríamos sobrellevar las cargas de un pueblo. Podemos sobrellevarlas porque buscamos la presencia de Dios para que Él nos fortalezca cada día. Es una carga que nosotros no podemos evitar porque aceptamos el llamado de Dios. Jeremías debía seguir profetizando hasta el final. Yo deberé seguir profetizando hasta el final. Jeremías debía seguir profetizando hasta el final a pesar de él mismo, a pesar de ver el sufrimiento de su pueblo. Obvio que su pueblo sufrió por causa de su propia rebeldía. Pero Dios le dice algo importante aquí para mostrarle a Jeremías que él estaba cometiendo un error en su interior. Y le dice, si te convirtieres, ¿que acaso Jeremías no estaba convertido? Claro que sí. Pero había algo en las emociones de Jeremías que Dios necesitaba transformar. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El error de un profeta puede ser que para no caerle mal al pueblo, solamente darles palabras de agrado al pueblo. Para no ser odiado, solamente decir las cosas lindas de parte de Dios y no decir los juicios de parte de Dios. Por eso es que Dios le dice que dentro de él todavía había cosas que debía sanar. Jeremías debía sanar sus emociones. Él debía sacar eso vil que había todavía adentro como persona emocional para que Dios pudiera también extraer de adentro de él lo precioso que solo Dios sabía que había, porque solo Dios conoce la profundidad de nuestros corazones. Y Dios conoce cuando Él está trabajando en cada uno de nosotros para sacar lo mejor de nosotros, para que podamos servirle de la manera adecuada. Jeremías necesitaba cambiar eso. Es por eso que Dios le dice, no te conviertas tú a ellos. No te vas a ir ahora a ser como uno de ellos, simplemente porque ellos no te aceptan y porque no aceptan el mensaje, sino que vos tienes que conseguir que ellos se conviertan a vos. Amén. Nosotros, quizás vos no sos un profeta, quizás vos no sos un pastor, quizás vos no tenés una responsabilidad tan alta o con tanta carga en tu vida, pero sos mensajero en cierta forma del mensaje de salvación. Sos un mensajero de parte de Dios. Desde el momento en que te bautizaste, desde el momento en que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, te transformás en un discípulo del Señor. Y por lo tanto te transformás en un mensajero de Dios. ¿Para qué? Para que vos le hables a tu familia. Acá el Señor nos está hablando claro, iglesia.
No puedes suavizar el mensaje en tu casa tampoco. Tenés que hablar con tus hijos, tenés que hablar con tu esposo, tenés que hablar con tu esposa, tenés que hablar con tu hermano, tenés que hablar con tu hermana. Y aunque los ames, no pienses que por amarlos te vas a callar cuando veas que están caminando torcido. Todo lo contrario. Tienes que buscar la manera de que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. ¿Cuántas veces aceptamos hacer cosas dentro de la familia que inclusive quizás no nos gustan? Como por ejemplo, asisto a una fiesta de la familia, aunque no me gustan a mí ir a la fiesta, pero asisto porque tengo que cumplir con la familia. No te digo que está mal, pero es un ejemplo. Asimismo, hay muchas cosas que a veces hacemos por la familia, pero muchas veces hay cosas que pueden estar mal y nosotros no las tenemos que hacer, porque son ellos los que se tienen que convertir a vos, no vos a ellos. Amén. Entonces, escuchemos con atención lo que el Señor nos está hablando en esta noche, porque el Señor nos está hablando tanto a los voceros, tanto a los que tenemos una responsabilidad dentro de la casa de Dios, un servicio que cumplir, y también a vos como pueblo de Dios, para que hagas lo que el Señor te dice. Ni siquiera una amistad profunda, ni un amor por un esposo, hijo o hija, debe apagar lo que Dios te dice que le digas a esa persona cuando está en un error. El vocero de Dios debe ser una persona inamovible, una persona que no se mueva de su posición. Muchas veces me he sentido, al igual que Jeremías, tentada a abandonar mi posición. Pero el Señor, con su misericordia, volvía y me decía: no te puedes mover de tu posición. No te puedes mover de tu posición. Y entendí que debo estar en mi posición, aunque muchas veces eso signifique para mí una carga pesada. Y sobre todo, hermanos, no me quiero victimizar, pero como mujer cuesta mucho más. Como mujer cuesta mucho más, porque a las mujeres no nos hacen tanto caso como a un hombre. Porque está considerado dentro de la iglesia cristiana en el mundo que el hombre es el que tiene la autoridad. Obvio que el hombre tiene la autoridad, pero cuando Dios nos ha dado esta tarea de ser profeta del Señor, tenemos una autoridad en Dios. Y muchas veces el pueblo no quiere aceptarla. Y el Señor da un consejo, da una palabra. No, mejor voy a ir a preguntarle a tal. Mejor voy a ir a preguntarle a tal otro. Mejor voy a preguntarle a la otra persona de la iglesia. Y no aceptan. ¿Saben las veces que le han preguntado lo mismo que me han preguntado a mí? Le han preguntado al pastor: ¿para qué si yo ya te di la respuesta? A ver, para ver si alguno me dice algo distinto. Error del pueblo. Porque el pueblo tiene que aprender también a confiar en los voceros que Dios ha puesto. Si le preguntas a Él, perfecta la respuesta que Él te da. ¿No estás conforme con esa respuesta? Quédate con la respuesta que Él te dio, porque Él tiene autoridad de Dios. Si me has preguntado a mí, quédate con la respuesta que yo te di, porque yo tengo autoridad de parte de Dios como profeta del Señor. Pero no juegues a preguntarle a uno y a preguntarle al otro. Y luego vamos a preguntar a un diácono y luego a una diaconisa. Y si no me convence la respuesta, voy a preguntar a una danzarina también. No, iglesia, eso es desorden. Debemos respetar el orden que Dios estableció. La palabra de Dios dice algo bueno, que es que la multitud de consejos está la alegría, está la bendición, ¿sí? Podríamos decir está la sabiduría, pero la multitud de consejos no se refiere a que le andemos picoteando por un lado y por el otro, ¿sí? Tengamos cuidado. Jeremías, yo creo que aprendió porque Dios le hizo entender de alguna manera.
y le advirtió que también tenía que convertirse de lo que estaba sintiendo. Pero algo muy importante, que es una porción de la palabra que también el Señor me dio como promesa hace un tiempo atrás. Y es una promesa que Él también se la dio a Jeremías y está en el versículo 20 y 21. Y dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Dios. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Aunque sea difícil entregar el mensaje de Dios. Y hermanos, cada vez se va a poner más difícil se va a poner. El tiempo que viene se va a poner más duro y va a ser más difícil poder tocar el corazón de las personas, porque las personas están cerrando su corazón a la voz de Dios. Por lo tanto, no van a escuchar a los voceros de Dios, y lamentablemente eso lo hace el enemigo. Por eso la iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar atenta, no tiene que dejar de orar, no tiene que dejar de interceder. No dejes de interceder, no solamente por vos, sino por todos nosotros, sino también por nosotros que tenemos la responsabilidad, que tenemos una responsabilidad mayor que la tuya. No porque lo hayamos escogido nosotros, sino porque Dios lo decidió de esa forma. Por lo tanto, tienes que orar por nosotros también, iglesia. Porque cada vez se va a poner más difícil, porque cada vez hay mayor desobediencia y lamentablemente no es en el mundo de afuera solamente, sino también en medio de la iglesia. Porque las personas quieren vivir a su manera. Las personas no quieren que se les diga cómo vivir. Las personas no quieren vivir de la manera que Dios establece en su palabra. Pero Dios nos da esta promesa a los voceros y también te la da a vos. Cuando vos te pones en la brecha, te plantas en tu casa y comienzas a decirle de parte de Dios lo que la gente tiene que oír dentro de tu casa. Y Dios nos dice que va a ser Él el muro, ese muro que nos va a cuidar, nos va a proteger, un muro que nadie puede destruir. Así de fuerte es la protección que tenemos los voceros de Dios. Los voceros que obedecemos a Dios. Dios nos defiende, Dios nos guarda hasta de los brujos, porque los brujos nos quieren callar la boca. ¿Cuántas veces brujos han querido callar mi boca? ¿Cuántas veces brujos han querido matarme? ¿Cuántas veces? Brujos que han visitado este lugar y que la gente no sabe que eran brujos. ¿Ustedes sabían que de tanto en tanto aparece una bruja por acá? ¿Ustedes saben que de tanto en tanto aparecen personas enviadas por el enemigo a dañarnos? Claro que es así. Pero los voceros de Dios que obedecemos al Señor, lo sabemos. Y estamos protegidos por el Señor. Pero sabemos que no podemos descuidarnos. No podemos descuidar esa armadura que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces esos brujos han querido intimidarnos? Hubo un tiempo que una bruja venía y pensaba que yo no sabía que era bruja. Y quería intimidarme. Quería ver qué grado de miedo podría provocar en mí. Yo no le decía nada. Me hacía como que no me daba cuenta. Hasta que llegó un día cuando el Señor me dijo, dile esto. Y le dije tal cosa de parte de Dios y se dio cuenta que estaba descubierta. Y le dije que se arrepintiera, porque si no se arrepentía iba a ser condenada por Dios. De ahí se desapareció. Nunca más en mi vida la vi a esa persona, que no era de acá de la ciudad, era de otro lado. Imagínense, a veces pensamos que sabemos todo. El pueblo muchas veces piensa que hay cosas que nosotros no padecemos o no sufrimos. Pero claro que sí, porque el enemigo siempre va a querer callarnos, taparnos la boca de una manera o de otra. Pero el Señor es nuestro escudo. Él es quien nos defiende. Por eso tomémonos, iglesia. Vos, como te dije, no serás profeta, no serás pastor, pero vos tenés una tarea.
Tenés encomendado de parte de Dios tu casa, tu familia, tu familia. Hombre, tenés tu mujer, sos responsable de ella. Madre, sos responsable de tus hijos. Padre, sos responsable de tus hijos. Háblale, los ves torcidos, ayúdalos a enderezarse, pero no los dejes así. Porque esa es la tarea que cada uno tiene en medio del pueblo. Y el pueblo debe obedecer a Dios y orar para que el enemigo no tome ocasión en ninguno, porque él siempre va a estar al acecho para destruirnos. Pero el Señor nos guarda de todo mal cuando estamos en el lugar correcto. Y el lugar correcto es en la mano de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El Señor viene por una iglesia verdadera.